está también como otro caso interesante que descubrieron unos científicos de, si no mal recuerdo, de Canadá, de una universidad de Ajá. Canadá y una universidad de Praga, Ujú. estuvieron estudiando algunas Canadá y fórmulas Praga. de Ujú, Canadá y Praga, algunas fórmulas matemáticas que todavía no hace muchos años, 10, 15 ujú, años, se ujú. hablaba de que los agujeros de gusano permitirían o son caminos que acortan las distancias entre las galaxias. Eso era Bueno, se dice que de hecho son como el túnel del tiempo, ¿no? O sea, la que te las permite películas. viajar en el espacio. Exacto, Einstein ya había planteado un poco esa posibilidad con la relatividad del tiempo y el espacio, en su es teoría de correcto, 1900. Ujú, es correcto. Pero así. en este caso, los Ujú, investigadores, que sí, la verdad, a mí me quedan es algo que me intriga, ¿no? Los físicos acaban de descubrir cómo los agujeros negros de gusano podrían permitir el viaje en el tiempo. Imagínate, ya no lo dice una persona de cine, ya no lo dice un, un estudiante o alguien muy alucinado, lo dicen los físicos. ujú. Alguien que conoce las fórmulas, alguien que sabe perfectamente cómo es que se pueden dar este tipo de viajes, porque hicieron sus cálculos. No es un hecho, no nadie hasta el momento ha captado ni el web hasta ahorita, quién sabe más adelante, Ujú. nadie ha captado, ningún instrumento ha captado un agujero de gusano. No existen porque no lo han visto. Un agujero de La- gusano no, están como teóricos, pero un agujero negro sí. sí, el El agujero negro agujero existe. negro es lo que está hecho de esta gravedad tan fuerte que atrae toda materia, incluyendo a la luz. Sí, O sea, ni siquiera la luz escapa de la gravedad de un agujero negro, sí, pero el de agujero un de hoyo gusano negro. Más bien. Y el agujero de gusano es es otra otra cosa, cosa. más bien Es ahí una se rompe carretera, es una la carretera física que acorta. como la tenemos, ¿no? Todavía no encontramos cuál es, bajo qué ley o cuál pudiera ser la fórmula y efectivamente cómo comprobarlo. Simplemente están en la intelequia de los físicos, exacto. Es, en caso de existir, que no se niegue la existencia, pero no hay una comprobación científica, pero en caso de existir un agujero negro, los Ajá. científicos afirman que podrían facilitar a partir de cálculos pues muy meticulosos, muy matemáticos, muy científicos, afirman que podrían facilitar o permitir el viaje en el tiempo, cosa que a mí me tiene impactado cuando leí la nota, porque es un hecho. Yo veía películas hace 30, 40 años y hablaban de eso, Ajá. y eran ciencia ficción, y la ciencia ficción está dejando de ser ciencia ficción y se está convirtiendo en realidad, ¿sí? Poco a Eso poco. es claro, sí. Mira, tengo un pequeño video, déjame, A ver. Ujú. de lo que aparentemente sería un agujero de gusano, ¿sí? Y físicamente uno podría pensar que es un agujero negro, pero tiene ciertas características que lo distinguen. Entonces, vayamos a ver un fragmento nada más. No quiero ver mucho porque el video sí es algo extenso. Caray, ¿qué hice? ¿Ya no se ve o sí se ve? Sí se veía, es como un agujero negro, ¿no? Al centro, Parecido. con mucha fusión. De hecho, no. Lo que estamos viendo no es un agujero de gusano. Es un video que platica la diferencia entre un agujero de gusano y un agujero negro. El agujero de gusano, como lo Mm. vimos también en la película, y discúlpeme todos los que nos están viendo, pero tengo que hacer referencia a esta película Interestelar, porque quien asesoró para los efectos especiales es un físico, ¿sí? Ujú. Y describió cómo se vería un agujero negro y cómo se vería un agujero de gusano. En este caso estamos viendo un agujero negro, ¿sí?
Dentro del agujero negro, como bien lo sabemos, pues hay una masa impresionantemente condensada, de tal manera que no escapa nada como verlo. Mira, viendo unas tomas de cómo en películas que hemos visto anteriormente, Viaje a las Estrellas, Interestelar, hay un sinfín, cómo perciben este agujero negro como una esfera en el espacio. Y al introducirse en esta esfera, viajan, pero no se han visto, no se han detectado. Todos los Como una telescopios, espiral, ¿no? puede Ujú, ser como una espiral, pero es prácticamente una esfera, un hoyo en 3D en el espacio. ujú. ¿Sí? Y hay otra teoría también muy interesante que afirma que los hoyos negros son un tipo de agujeros de gusano, ¿sí? Con características muy particulares. Es decir, en donde para poder determinar qué hay dentro de ese hoyo, de ese hoyo negro, pues habría Ujú. que entrar, pero lo que entra ya no sale, entonces es complicado, ¿no? No Pero ve sabemos a dónde va, ¿no? En a todo dónde va, caso, o, la a dónde, teoría es que o qué un te agujero pasa, o qué te va a llegar. Aquí, de mira, gusano te lleva a otro espacio y a otro tiempo y a otra dimensión. la teoría indica que sí, según los científicos, a partir de nuevos estudios, y que en caso de que existieran estos hoyos agujeros de gusano, serían una carretera muy rápida para llegar a otro lugar lejano, otra galaxia, otro universo, no se sabe, pero que Y es sí lo que podrían también se facilitar. dice que puede ayudar a cortar los viajes, ¿no? Los viajes en el espacio, porque pues, no alcanzaría una vida humana para poder llegar a algún destino, salvo que lográramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual Yes. es casi imposible porque hay una desintegración. A mayor velocidad se acorta el tiempo y se acorta el espacio, por lo tanto, lo que es tu materia, tu cuerpo que vive en el tiempo específico y en un espacio específico, al acortarse el tiempo y el espacio, ya no tiene lugar la materia, entonces se desaparece, digamos, ¿no? Aumenta la masa. Se desintegra, no puedes resistir esas velocidades. Eso es lo que se considera el horizonte de posibilidades, lo que estamos viendo ahí, que me encanta siempre esa teoría del horizonte de posibilidades y que lo explica muy bien también esta película de Interestelar. La, Creo que la, sabemos tan poco y es lo más fascinante, justo los misterios, lo que yo decía al inicio de este podcast, los misterios a los que nos plantea la ciencia. Antes la ciencia te daba respuestas, hoy creo que entre más cosas científicas surgen en el siglo XXI, lo que nos surgen son más preguntas que la ciencia no alcanza a responder. sí, tiene que estar indagando. De hecho, la ciencia se trata de eso, preguntarte todo y tratar de tener la respuesta más, ya no sentido común, sino la más comprobable. Ese es el efecto, ¿sí? Que en Donde teoría se dobla el espacio-tiempo. el agujero de gusano te lleva de un espacio a otro, en lugar de viajar por el espacio, te acorta la distancia, ¿sí? Entonces, Sí. suena muy interesante esta teoría que manejan los científicos de Canadá y de Praga, que Que no según es nueva, pero acaban de hacer el anuncio de que vieron algo que podría ser efectivamente probatorio de la existencia de un agujero de gusano, de gusano, de ¿sí? gusano. De Oye, gusano. ha habido la literatura, creo yo la literatura y el arte en general, pero sobre todo la literatura, siempre nos ha, como que tradicionalmente nos ha llevado a eso, ¿no? Ya habíamos explorado el espacio, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Desde en películas, pues con Star Wars o con, ¿te acuerdas? Viaje a las Estrellas, una serie que Sí, yo creo que las generaciones actuales no la vieron, pero fueron de las primeras series que aparecían y de las primeras del espacio, Viaje a las Estrellas, donde eran básicamente humanos y más bien otro tipo de naciones o de seres que estaban pues perdidos en el espacio y viajaban. Otro se llamó Perdidos en el Tiempo, no sé si
Yo esa la también. verdad no la vi, El ¿eh? Yo túnel creo del que era tiempo. más como de tipo mis papás, como los 70s, ¿no? Los 80s, era una ciencia ficción, pero que ya hablaba de esas reflexiones. Era el túnel del tiempo, me acuerdo. Ah, estaba el túnel del tiempo, Se metían a un sí, túnel y túnel del viajaban y tiempo. había una especie de espiral y aparecían en otra época, otro tiempo, también los perdidos en el espacio. De hecho, yo me atrevo a decir que la ciencia trata de explicar muchas cosas que hace tiempo eran fantasiosas. ¿Estás de acuerdo? O sea, como Hoy que nos está corroborando lo que la imaginación de otros humanos comprobaron. Por ejemplo, Space Odyssey de Stanley Kubrick, que está basada en un cuento que se llama El Centinela de Arthur C. Clarke. Pues ese cuento, que además Clarke fue parte de los guionistas para hacer esta fantástica película de Odisea en el espacio, eh, realmente nos narra cómo una persona se pierde, queda un astronauta perdido en el viaje, en una misión y olvidado por la Tierra, y le hacen creer que su familia lo quiere y supuestamente se conecta con su familia con videos y es custodiado por un robot, ¿no? Nos pone en jaque en muchas cosas, tiene un trasfondo filosófico importante, pero ya desde entonces la ciencia, el avance de la ciencia, el salir de la Tierra, no, el salir de nuestra humanidad nos pone siempre en una dimensión filosófica que me parece que no es despreciable, ¿no? Desafiar la naturaleza. Hoy mismo estamos intentando eso, muchísimos años después, eh, y ya no lo mostraban ese tipo de películas. lo Entonces, que, el arte como que antecedió a la ciencia y ahora la ciencia probablemente pueda predecir el futuro del arte y crearlo. y crearlo Ya no solamente hablando es una de capacidad inteligencia humana, artificial. ya no es una Claro. capacidad humana. Ya actualmente se El está, arte, sí. estamos de acuerdo que, bueno, la Bueno, tecnología pero está ¿hablas avanzando. de la inteligencia artificial generativa o de qué? Sí, tiene que ¿O ver por qué mucho dices con eso? eso. Sí, porque ¿Ya? ya la IA, que es un tema que vamos a abordar en el siguiente segmento, está tan avanzada que ya no distingues cuál es la realidad y cuál es la creada por la inteligencia artificial. Y mucho de lo que vamos a ver más adelante, con nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, pues tienen que ver con la explicación de lo que hace algunos años era una fantasía y ahora no, se está convirtiendo en una realidad. Todo lo que yo soñaba de chavito, que el espacio, las naves espaciales, ya es una realidad, ¿sí? ¿Quién iba a Lo pensar? único que todavía no se nos muestra tan claramente es No, la presencia de seres interestelares en nuestro planeta. Hay muchas teorías y muchas suposiciones. Eso lo ha manejado también eh, la literatura, el arte, las películas, el cine, eh, pero todavía no ha habido, hay muchas evidencias, pero todavía no hay como que la evidencia formal, digamos, el anuncio rotunda. formal de algunos gobiernos de decir, es esto, ¿no? Bueno, salvo recientemente el de Canadá, ¿no? Que dijo algo así. ¿No? Y Estados Unidos también ya liberó muchos documentos que estaban clasificados que tienen que ver con ovnis sobre todo. No, no seres realmente, pero sí con ovnis, sí con objetos Bueno, voladores sí, clasificados. claro, porque hubo una persona que declaró que había en el Pentágono y en posesión del gobierno de Estados Unidos material biológico, residuos biológicos extraterrestres. Y después salió el Pentágono a negarlo, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué están haciendo esas declaraciones en el Senado. Creo que habría que investigar y deberíamos de hacer un podcast específicamente de este tema para hablar de sí o no y eso, porque casualmente coincide con que meses atrás, justamente Justin Trudeau salió a decir el primer ministro de Canadá que habían derribado una nave extraterrestre en una línea que, es como, que tiene una especie de escudo antimisiles o anti naves entre Estados Unidos y Canadá y posteriormente las fuerzas aéreas y el gobierno estadounidense
dijeron que no se trataba de eso y que iban a ver qué residuos cayeron en el mar y se diluyó la noticia. Entonces, creo que hace falta saber, es decir, el arte sí se ha centrado mucho en eso, las películas, hay mucha literatura, hay mucha especulación, pero todavía no tenemos como la confirmación o la evidencia histórica anunciada por alguna autoridad. No quiere decir que no vaya a suceder. No, y yo pienso que no tarda en suceder. Mucho se habla de eso, ¿verdad? Sí.